ahorita, que se llama El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada. Lo que he estado viendo en esta dimensión espacial y que comentaba un poco hace rato, es que se están creando alrededor del mundo, este es un fenómeno global, estos como las ciudades fronterizas donde se va a desechar a la gente que ha sido retornada, expulsada, que está esperando asilo, etcétera. Y es como un poco intencional hacer situaciones de crisis, ¿no? Para que la gente vaya, o sea, se instrumentaliza tanto el clima como los servicios de salud, como el derecho y todo, para que la gente vaya siendo esté en situaciones desesperadas y de conducción eventual a la muerte, ¿no? Entonces yo he encontrado a Tijuana y Ciudad Juárez en México, Cúcuta en Colombia, Roraima en Brasil, Atenas en Grecia, y el caso de Atenas es muy interesante un poco por lo que decía Roxana, porque ahí hay, bueno, los migrantes fueron adoptados, digamos, por una comunidad anarquista, y estuvieron muy bien, y estuvieron tan bien que en algún momento llegó el narco a molestar, ¿no? O sea, como que hay una ficcionalización de este tipo de criminalidad para romper estados de hospitalidad, ¿no? Y creo que bueno, por lo que estamos viendo ahorita, no se ha comentado suficiente el papel de la delincuencia organizada, en qué momento se vuelve ficción y en qué momento es un problema grave. Pienso en las redes globales de trata y tráfico, por las que tenemos rusos, haitianos y congoleses en Tijuana y Juárez, ¿no? O sea, de pronto es así, sí hay congoleses en Tijuana, pero ¿cómo llegaron? ¿No? O sea, del Congo a Brasil, de Brasil a Colombia, Centroamérica, o sea, es una red tremenda de trata que también hay que cuestionar hasta qué momento existe, hasta qué momento no. Y no entendí en qué estabas contra. Gracias. Pero ya en otro caso. Gracias. Cerraríamos esta ronda con la última participación de Aletia. El título de la mesa, ¿no?, que es entre la hostilidad y la hospitalidad mirada desde el norte hacia el centro, y yo ya me fui del centro hacia el sur porque la investigación que hago es en el sur, pero creo que un tema que me gustaría muchísimo poner a debate son los sistemas de detención migratoria, los sistemas carcelarios, y cómo el sistema mexicano de detención migratoria ha adoptado el sistema norteamericano. Y esto ha sido, no es algo que estamos observando desde ahora, ya desde hace muchos años que hay una intervención clara del gobierno de Estados Unidos para capacitar y transmitir tecnología a los centros de detención migratoria. En mi experiencia particular es en el siglo XXI en Tapachula. Entonces estamos viendo cómo hay todo un régimen institucional donde se van privatizando los servicios que se llevan a cabo en la estación migratoria, de tal manera que quienes están a cargo del trato cotidiano con las personas migrantes son custodios que operan a partir de una empresa privada que es subcontratada por el Instituto Nacional de Migración, lo cual genera una implicación tremenda en términos de violaciones a los derechos humanos, porque no es el Estado mexicano, sino son empresas subcontratadas, y es el modelo estadounidense. Ahora llevamos ya siguiendo noticias desde hace varios meses de las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos. Pues en México, en el monitoreo que hicimos en mayo y el monitoreo que hacemos desde hace ya varios años, observamos que son las mismas condiciones que tenemos en México, y lo que quiero poner a discusión es que no son condiciones aleatorias, no es que este tema de que haya cuartos con altas temperaturas o con muy bajas temperaturas, estas condiciones sanitarias muy precarias, esta deshumanización y rompimiento del alma de las personas que están ahí en encierro, pues es una política completamente estructurada, con mucha inversión económica, donde ahí sí el gobierno ha jugado de forma muy contradictoria este tema de cómo hace la inversión en los centros de detención, porque no invierten en detección de plagas, ¿verdad? Pero sí invierten en tecnología para controlar mejor los flujos que van entrando. Bueno, podemos seguir hablando en otro momento, pero sí quería hablar de este tema de la detención migratoria y cómo es un régimen adoptado de Estados Unidos que ha permeado por todo el territorio hasta llegar al sur. Muchas gracias. Bueno, regresamos entonces con los panelistas. Y ¿cómo transitamos? Creo que una pregunta aquí que es que ¿cómo transitamos del norte hacia el sur? Parte de la política migratoria estadounidense actual, creo que es
una de las respuestas, es decir, cómo ha involucrado el proceso este proceso de desmantelamiento del sistema de asilo de Estados Unidos, o sea, qué impactos tiene también en la región. Los tweets de Trump son improvisados o es parte de una política migratoria deliberada, qué consecuencias tiene la disminución de inoperancia del sistema de asilo estadounidense para el sistema de asilo en México y la región latinoamericana. Es la 2, sí. Pero bueno, entonces le paso la palabra a Aida Silva. Ok, vamos. Les paso la palabra. Sí, gracias. Bueno, como yo vengo de un albergue, tengo un caso empírico de un albergue. Entonces, con eso voy a tratar de brincar como ciertas falencias institucionales y legislativas. Hace una semana recibimos una llamada telefónica de un funcionario municipal, del cual omitiré su nombre y su municipio, señalando que en sus instalaciones se encontraba María Cetino y su hijo Santiago Chulis, de 4 años, guatemaltecos originarios del pueblo quiché. Este servidor público recordó nuestro contacto a partir de un taller de Derechos Humanos y Migración que facilitamos en el hoy ex Instituto Jalisciense de las Mujeres de Jalisco, porque ya no existe, ¿no? Lo que no recordaba es que nosotros no somos parte del aparato gubernamental jalisciense, asumía que somos parte del gobierno del Estado. Después de narrarnos que María y su hijo habían sido encontrados en la periferia de su municipio por parte de la policía municipal, nos solicitaba que fueran canalizados a nuestro albergue. Y aquí hago énfasis, en Jalisco no existe un albergue del Estado para esta población. Cuando llegaron María y Santiago nos dimos cuenta de la barrera del lenguaje, ya que no hablaban español. Sin embargo, dentro del albergue había 2 personas migrantes que nos narraron que habían acompañado en algún tramo a María y Santiago, y en ese momento, entre todas las personas involucradas y a partir de muchas señas y palabras aisladas, María nos contó que venían de la frontera. La fotografía se completó cuando nos mostró los documentos que portaban. El más relevante, el protocolo de protección del migrante, expedido por el gobierno estadounidense. María y Santiago forman parte de esas 27.424 personas sujetas de protección internacional, cifras del Secretario de Relaciones Exteriores hasta julio de este año, que han sido retornadas a nuestro país mediante la aplicación de dicho mecanismo que en nuestro territorio nacional se llama Quédate en México. Este protocolo se conforma de 7 hojas, en donde solo una de ellas podía ser leída en español, pero obviamente María no sabe español. Además de una comparecencia donde se le cuestionaba a María y a su hijo de su ingreso irregular al país. Más allá de constituir un rosario de violaciones al debido proceso, que no voy a exponerles aquí, aunque estamos en jurídicas, ¿verdad? María y su hijo se les invita a presentarse en la garita de San Isidro, California, el 6 de diciembre del 2019 a las 3:30 de la tarde a fin de llevar su primera comparecencia con el juez de migración. Es decir, María tiene en este momento 3 semanas, casi 4 semanas en nuestro albergue. Le pedían entonces hasta finales de este año quedarse en Tijuana para estar presente en su proceso, ¿no? Después de una búsqueda de personas que conocieran la lengua quiché, nos dimos con un profesor guatemalteco que por teléfono fungió como intérprete de María y Santiago. Así pudimos conocer que María había sido amenazada de muerte por un cacique de la región, que uno de sus hijos había sido asesinado por esta persona y que este acontecimiento motivó su viaje a los Estados Unidos. También supimos que tiene 2 hijos viviendo de manera irregular en el estado de California y que la intención era reunirse con ellos. Al preguntarle del por qué su llegada a Guadalajara, para empezar, nos dimos cuenta que ni siquiera comprendió el procedimiento al cual se sometió. Para ella esta narrativa, estos conceptos de protección internacional, asilo, protección complementaria, era completamente ajeno, ¿no? Nunca nos contó que después de iniciar su proceso de asilo sufrió un intento, no supimos si se consumó, nunca lo pudimos determinar por la falta de esa comunicación, de agresión sexual. No hubo una denuncia por parte de las autoridades, ni un involucramiento que le diera ayuda. De ahí tomó la determinación de salirse de Tijuana como pudo, y a partir de raites y viajes de autobús llegó hasta la zona metropolitana de Guadalajara. 2 días después de llegar a nuestro albergue, Santiago empezó a sentir un dolor estomacal y fue trasladado a los servicios médicos municipales de Guadalajara. Pero aquí es el problema. Estas personas que son sujetas de protección internacional en Estados Unidos viven un vacío jurídico en México, porque no son parte de todo el andamiaje institucional de un solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado en México, es decir, no pueden regularizar su situación migratoria. El artículo 52 de la Ley de Migración establece que puedes regularizar tu situación migratoria de manera temporal si eres tú solicitante de la condición de refugiado en México.
Pero en este momento hay invasión institucional para todas estas 27,000 personas. Y lo peor es que, de manera clara, si no está uno regularizado en el país, que es el caso de este niño que necesitaba unos análisis, pero que nos dijeron que teníamos que desembolsar alrededor de 7,500 pesos, porque no es parte del sistema del Seguro Popular que hoy con la 4T se llama Instituto de Salud para el Bienestar. ¿Y por qué no es parte? Pues porque no hay ninguna forma de regularizarlo. ¿Cuál es el limbo jurídico? ¿En qué limbo jurídico institucional se encuentra María y Santiago? ¿Cuál es el papel que juega el Estado mexicano en todo esto? O que no está jugando, o que está queriendo jugar. Hasta ahí lo dejaría, entre varias de las rosario que traigo ahí, ¿verdad? Bueno, yo respondería más la parte de la política migratoria si involucra un proceso de desmantelamiento del sistema de asilo en los Estados Unidos. Y efectivamente existe un proceso de desmantelamiento del sistema de asilo en Estados Unidos. Los dispositivos propios de la externalización de las fronteras y de la frontera vertical México-Estados Unidos, antes operando sobre flujos indocumentados de carácter económico y laboral, ahora se enfrentan también, y además, a migrantes que buscan un ingreso documentado por razones humanitarias, por persecución y o por desplazamiento causado por la violencia. Esa intención de ingreso regular en la figura de asilo obliga al aparato migratorio de Estados Unidos a asumir la responsabilidad de atender a los solicitantes y de incorporarlos al sistema institucional, resistiéndose a ello con el cierre de fronteras, con muros administrativos y con políticas cada vez más orientadas a ponerle un costo emocional extraordinario a la movilidad, como la separación familiar y la imprecisión en el tiempo de espera que requiere el proceso, a lo que se suma la incertidumbre del resultado y la posibilidad latente de la deportación. Los indocumentados son invisibles. Los solicitantes de asilo exigen valer sus derechos. Estados Unidos simula que los cumple. Consecuencia, y pregunto, ¿en dónde se posiciona México en cuestión de derechos humanos cuando su sistema de refugio forma parte del mecanismo controlador de la externalización de fronteras? Muchas gracias. Yo también me sitúo en esta pregunta. Sí hay una política de desmantelamiento y hay que ir viendo cuáles han sido sus elementos y sus fases. Básicamente hasta 1995, algo así, se llega a un momento en donde sí había flujos muy importantes de solicitudes de refugio en los países ricos del norte y una buena proporción de solicitudes aprobadas. A partir de ese momento, y en parte como una reacción rara a los genocidios de Ruanda y de Bosnia, en donde hubo, digamos, mucha culpa de no haber actuado, pero se reacciona con una selectivización de la política de asilo y, alguien ya lo dijo, con una política de terciarización institucional y geográfica. Es decir, en este momento los principales receptores de asilo son países de ingreso medio o ingreso bajo, en Oriente Medio sobre todo, en África, en fin. Y no son los países ricos. Y si tú les dices en los países ricos que ellos ya se salvaron de este problema hace tiempo por estas medidas, les molesta, pero es cierto. Entonces, Turquía, Irán, Pakistán, Ecuador, etcétera, son grandes receptores, mucho más que Suiza, Francia, etcétera, que históricamente lo fueron, pero ya no lo son. Hubo un acuerdo intergubernamental de países ricos hacia mediados de los años 90 para crear un mecanismo de consulta sobre cómo hacer esto. Y a partir de entonces hay tecnologías de restricción que operan más o menos de manera muy amplia. Está la autorización electrónica de viaje, están los centros de detención cada vez más extendidos, está la selección según los medios de cada sociedad de un grupo bueno de refugiados al que se puede traer y se opera para ese grupo de refugiados. Están una serie de mecanismos que están acordados entre ellos y que hace cada vez más difícil que llegue con un oficial consular de la nación en cuestión una persona a solicitar asilo. Es decir, cada vez más se emplea outsourcing para que el primero que vea a la persona que solicita asilo no sea un oficial consular, sino que sea un tercero nacional y no sea un empleado del Departamento de Estado, etcétera. Pero esto lo hacen todos parejo, no es un asunto de Estados Unidos. Lo que sí se ve es
que cuando esto se convierte en un cambio político mayúsculo en Estados Unidos y en exclusión, el papel que México venía jugando de manera aparentemente aceptable para muchas personas se vuelve extremadamente conflictivo. Es decir, somos señalados, a diferencia de Marruecos y de Turquía, no negociamos ningún beneficio. Salvarnos de una amenaza momentánea, pero es lo único, y no estamos obteniendo ningún beneficio de política pública, de presencia internacional, gracias a eso. Entonces, sí, y no tengo la respuesta, obviamente, pero sí llegamos a una situación que nos vulnerabilizó muy rápido y de manera muy inesperada. Gracias. Creo que aquí hay organizaciones como MUMI y bueno, otras que no están acá, que han tenido un trabajo muy importante binacional y que yo creo que nos puedan dar como más luz sobre el tema del desmantelamiento, ¿no? Yo nada más lo que colocaría es que no solo es el desmantelamiento del sistema de asilo en Estados Unidos, sino es el desconocimiento y la falta de reconocimiento de un derecho universalmente reconocido, que es el derecho a solicitar y recibir asilo mediante garantías de debido proceso y seguridad personales. Entonces yo colocaría más bien como en el centro de discusión como este desconocimiento sobre el derecho. En cuanto a las consecuencias sobre esta inoperancia, bueno, para empezar, algo que hemos reivindicado en el grupo de trabajo sobre política migratoria y otras organizaciones con las que trabajamos de manera articulada, es que se debe de dejar de abordar el tema migratorio, o en su caso el tema de asilo, solo desde la perspectiva migratoria, sino se tiene que abordar desde una perspectiva de garantía de derechos y que esa responsabilidad es intrínseca del gobierno mexicano. Por ello es que entendemos que quizá estos efectos no solamente es hacia el sistema de asilo en México, sino es hacia todo el sistema de Estado que debe de garantizar los derechos, vuelvo a lo mismo, no solo los DESCA, sino también los derechos civiles y políticos. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar, proteger y respetar. A lo mejor esto les suena como muy básico, pero yo creo que hay que recomendárselos todo el tiempo a este gobierno porque parece que se le olvida. Y que es fundamental no solo el cambio de los marcos normativos y de las políticas públicas, sino también de las reglas de operación, de protocolos, pero también es algo que se ha colocado aquí sobre el tema presupuestal. Es necesario la asignación presupuestal. Ahorita en la Cámara de Diputados ya están comenzando ese proceso, justamente para garantizar que tanto en infraestructura, en personal operativo, pues se tenga la capacidad, las habilidades y los recursos suficientes para dar respuesta desde una perspectiva de derechos humanos, porque efectivamente si se dan recursos, por ejemplo, a municipios para acciones que no tengan una perspectiva de derechos humanos, pues va a ser como bastante cuestionado. Y ahorita me viene a la mente un caso de una persona de Ciudad Juárez, si no mal recuerdo, que participó en el Programa Nacional de Desarrollo, para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo, que se olvidó un poco como en dónde estaba y entonces le empezó a pedir a la Unidad Política Migratoria recursos para que pudiera regresar a las personas migrantes a fronteras, ¿no? Entonces, pues sí es por ahí, ¿no? Entonces, y también yo creo que no hay que olvidarnos de la pregunta de arriba, que es el tema de la cuarta T, y que vuelvo a insistir en el tema de la austeridad, que no solamente es una cuestión de recursos, sino acciones muy concretas, como por ejemplo la unión de facultades, que muchas veces no tienen nada que ver. Se juntó la unidad política migratoria con el registro de identidad de personas, y ahí ojalá, diría mi abuelita, ojalá que en el nombre no tenga la penitencia, porque en las siglas es UPM-RIP, entonces esperemos que no ocurra nada así. La segunda austeridad que vemos en este gobierno es la capacidad de escucha y de participación de sociedad civil en los distintos ciclos de política migratoria. No hay cambio de la política migratoria, es muy clara la política migratoria que tenemos y es la continuidad de lo que viene haciendo Calderón, desde lo que viene haciendo Enrique Peña Nieto. El tema de la Guardia Nacional es un gran ejemplo. También vemos la autoridad en la incapacidad de escucha, la austeridad en la incapacidad de escucha, y sí de mucha arrogancia, de eso exceden, hay muchísima arrogancia. También vemos una austeridad en la capacidad de la articulación interinstitucional. Por un lado, bueno, vemos que cambió la política en México, porque antes llegaba gobernación, ahora relaciones exteriores, pero tampoco hay esta articulación o capacidad de comunicación. Hay falta de planeación,
En la Cámara de Diputados se aprobó un Plan Nacional de Desarrollo sin indicadores. Literalmente, yo estuve en esa reunión. Porfirio Muñoz Ledo les dijo, tienen que aprobar y revisar un Programa Nacional de Desarrollo que prácticamente es el documento político de ideales de Andrés Manuel López Obrador y no el Plan Nacional de Desarrollo en el que contribuimos muchas organizaciones. Y finalmente, bueno, lo del Plan de Desarrollo Integral, lo mismo ahí se ve la austeridad republicana, porque tampoco hubo escucha y ni siquiera hubo ningún mecanismo de consulta con las organizaciones de sociedad civil en Centroamérica. Muchas gracias. Entonces, volvemos a abrir la ronda. Graciela quedó de la ronda pasada. Sí. Bueno, en realidad lo que quiero decir, creo que está más enfocada a esta ronda. Ya yo creo que en otro momento encuentro espacio para lo anterior, pero es sobre la xenofobia entre la población haitiana y la población centroamericana. Creo que es aparente. Aquí lo que hay es una clara xenofobia contra la migración con un perfil socioprofesional bajo y la pobreza. ¿Por qué? Porque los haitianos cuando llegaron también tenían mucho rechazo de la población y también decían, oye, pero ¿por qué solamente quieren comer pollo? ¿Quiénes se creen? ¿No? Entonces había una descomprensión de su culturalización, como la ha habido siempre de los ciudadanos centroamericanos. Y en ese mismo momento, en 2016, había mucha presencia de centroamericanos y nunca nadie hablaba de ellos, ni bien ni mal. Es como si los hubieran nulificado del escenario. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que una vez que se dieron cuenta que los haitianos eran, por ejemplo, políglotas, que a lo mejor tenían un smartphone, aunque eso no significa que fueran ricos, pero daban una apariencia que en México era leída de esa manera. Entonces ese es un buen argumento para entonces seguir generando discriminación respecto de los centroamericanos, porque hay diferencias, ¿no? Pero si ahorita ustedes le preguntan a esos 2.500 haitianos que hay en Tijuana, ¿quiénes les han querido regularizar de nuevo su situación migratoria después de que venció su tarjeta de visitante por razones humanitarias, dada por el último párrafo del artículo 52, versión quinta, que finalmente es porque el Estado quiere resolver una caravana, ¿no? Entonces, ahora ya no quiero resolver la caravana porque 2.500 no es tanto problema y además a mí me parece que está bien que se queden en esa situación xenofóbica. Digo, el Estado debe estar pensando igual que los centroamericanos. Entonces la realidad es que no es que haya una diferencia entre unos y otros, sino que utilizan sus aparentes diferencias para seguir criminalizando y para seguir siendo xenófobos en realidad en contra de la población que parece no tener un perfil que ayude a México en algo, lejos de visibilizar y valorar el valor cultural que traen per se. Gracias. Enrique pidió la palabra. Sí, había unas cosas que dejé en el tintero que me gustaría solo compartirlas. Bueno, hablé del caso de la compañera y su hijo, pero un poco también problematizar cuáles han sido en el escenario interno de las organizaciones como las que estamos aquí presentes, que atendemos personas migrantes y refugiadas en el cotidiano, pues nos ha llevado a cambiar incluso los flujogramas internos de trabajo, porque son flujos migratorios distintos. Les comparto, en el albergue recibimos, era un modelo dual donde recibimos migración en tránsito, ¿no? Con este segmento de violencia económica y migración sujeta de protección internacional por una situación de violencia en comunidad de origen. Pero ahora, con esta nueva población que está llegando, ¿en dónde están? ¿Qué tipo de atención vamos a dar? Nos frustra, de verdad. Como abogado, como parte de un área jurídica, a mí me frustra el caso de María y de su hijo, porque lo estamos dejando en un completo estado de indefensión. Ahora, también cuál es el papel que juegan las organizaciones intergubernamentales en esto. Cuando nosotros preguntamos al ACNUR, nosotros tenemos un programa de traslados con el ACNUR, igual que lo tiene otras organizaciones. Es decir, este programa es despresurizar el sur para las personas que están sujetas de protección internacional o que ya tienen un estatuto de reconocimiento de la condición de refugiado o protección complementaria, los trasladan a Saltillo, los trasladan a Guadalajara para que se traten de insertar en la vida social, con todas las falencias que esto significa que una ONG haga eso y no el Estado y no Comar, ¿verdad? También hay que decirlo, porque está invisibilizado el proceso, este debate de la integración, inserción.
como ustedes está borrado. Entonces, cuando preguntamos al ACNUR, oye, ¿qué pasa con estas personas sujetas de protección internacional en Estados Unidos que nos están llegando? ¿Podemos insertarlos dentro de los programas para que podamos tener recursos y poderlos ayudar? Y entonces la respuesta es no. Este tema ACNUR no lo está, no es parte de la agenda. Pregunta a OIM. Y justo hicimos la consulta OIM y OIM ahorita con el acuerdo, con el litigio que hay, ahorita tú nos contabas en la camioneta, con el litigio que hay por la acción de anticonstitucionalidad del propio acuerdo del tercer país seguro en Guatemala, OIM nos dijo, mira, no voy a moverme nada, OIM México, hasta en tanto tengamos una resolución en Guatemala sobre qué podemos hacer. Es decir, es un limbo, de verdad que es un limbo lo que están viviendo las personas. Y yo quería como abonar a eso. Gracias. Ariadna. Gracias. Pues en realidad eran preguntas a Enrique sobre estas cosas en las que abundó, pero también seguir preguntando. Entonces, ¿se esperan aquí en México y tienen cero, o sea, ni permiso de trabajo, no hay un reconocimiento de estancia permanente, visado de turista, absolutamente nada? Y ese no es como un nicho en el que pudiera combatirse. Pues buscar alguna solución jurídica por ahí, temporal, de algún tipo. O sea, de plano no hay forma. Digo, si quieres para Ana, para Chiro, pues tú, porque esta parte se me hace súper importante, hay miles de personas en este para, país. para continuar, para el orden. Perdón, disculpe. A ver, primero yo creo que, gracias, valdría la pena poner la magnitud numérica de la situación, porque hasta ahorita se han regresado por 3 puntos, ya empieza 4, a San Fernando, en donde está, digo, muy cerca de San Fernando, por Matamoros, ¿no? Pero se espera, y esa es otra parte de la imprecisión del acuerdo, porque sí es un acuerdo firmado y suscrito por México. México ya no puede decir, es una decisión unilateral de Estados Unidos, porque gracias a que Trump sacó el papelito, ya todos lo conocemos. Es un acuerdo formalmente firmado, lleno de ilegalidades, según nosotros. Para empezar, porque se viola claramente el principio de no devolución, y bueno, con eso el derecho al asilo, que en Estados Unidos pues está, Gretchen va a explicarlo seguro muy bien. Entonces, aquí estamos esperando que lleguen más o menos 90,000 personas. La persona encargada de hacer la recepción es un subsecretario de Trabajo, que es Horacio Duarte. Horacio Duarte, yo lo sé porque lo vi muchos años sentado, fue el representante en el IFE y luego en el INE de Andrés Manuel López Obrador, en PRD, luego Moreno. Entonces, digamos, sí me parece que es una persona de enteras confianzas de Andrés Manuel, y yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero de este tema en particular y de protección internacional y pues no. Ahora, los albergues que nos presentó, y estábamos aquí varias presentes, son de tipo totalmente temporal, y esto también implica un desconocimiento, porque si sabemos esta población va a estar en México optimistamente 1 año para que regresen, y tienen que estar en algún lugar para poder volver a su cita. Ahora, ¿cuál es el problema de legalizarlos en México? Y por eso no es nada sencillo de litigarlos. Si es gente que pudiera tener un caso exitoso en Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado con la condición de estancia que pudiera tener en México, porque entonces si no, en Estados Unidos ya no va a poder ser elegible, que seguramente Gretchen lo va a explicar muy bien. Sí, no, ya un chorro de cosas Gretchen a mí me explica todos los días, y yo creo que todo. Bueno, entonces, sí quiero poner la dimensión, porque hemos estado muy preocupados por las caravanas y la caravana madre y no sé qué es que viene de todo. O sea, las caravanas van a venir de arriba y por todos estos puntos fronterizos, y no de personas simplemente que se pueda decir que son migrantes económicos, porque bajo el PPI por lo menos tienen un estatus de que son solicitantes de protección internacional en Estados Unidos. Entonces, y sobre políticas de integración no hay nada, y esfuerzos de documentación nunca hemos oído de cuánto se está invirtiendo en eso, pero sí
en tener niños detenidos bajo programas de presupuestos de cooperación internacional y tenerlos muy contentos en la estación migratoria. Se lo van a tener, hasta de broma lo decimos nosotros, con columpios y todo, ¿no? Y tenemos un amparo ya ganado que nada más no puede ejecutarse, por lo menos, bueno, en suspensión, pero no lo pueden ejecutar porque no pueden sacar a los niños, y ahorita en el informe justificado están perdidos el 95% de los niños con protección de ese amparo, y probablemente fueron devueltos sin una evaluación individual, pero bueno. Gracias. Guillermo, por favor. Muchas gracias. En realidad quiero proponer un debate teórico, esto que está sumamente visible en la práctica, porque seguimos hablando de sistemas nacionales de protección de asilo. Eso lo único que permite es justamente identificar políticas migratorias diferenciadas, más allá de si realmente es bueno o realmente es efectivo. Otra vez, y aquí quisiera decir que la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la número 25, con muchos desaciertos, otros tantos aciertos, me parece que habla o plantea más bien una serie de obligaciones estatales, el derecho a solicitar y recibir asilo, y yo lo plantearía como un sistema global, otra vez, de protección de asilo. Con una particularidad, la opinión consultiva pretende la propia Corte Interamericana, esto es una discusión también en plano teórico y práctico, que esos criterios de interpretación de la opinión consultiva les sean obligatorios no solamente a los estados parte de la Convención Americana, que serán veintitantos, sino también a los estados miembros de la OEA. El párrafo 29 de esa opinión consultiva pretende lo mismo de la opinión consultiva 23 y la 24, incluida Estados Unidos, incluido Canadá, por ejemplo. Entonces este sistema regional, si quieren, ya no tendría que ser más latinoamericano, sino americano, y con los criterios que la propia Corte estaría diciendo, insisto, un poco para opinarlo. Me parece que por ahí, insisto, en el plano teórico, luego político y de derecho internacional, podría estar una buena ruta para discusión. Gracias. Gracias. Gretchen. Danos la luz. No hay tiempo para dar, o sea, acabamos de dar como talleres de 4 horas precisamente sobre NPP y ya. Entonces no voy a poder contestar eso. Lo que yo, o sea, sí, con muchísimo gusto para con un taller de más horas para entender realmente lo que está pasando, porque es tanto detalle legal y cada día en Estados Unidos, por todas las suspensiones que están ocurriendo, las cosas cambian. O sea, hoy en día te puedo decir que si vas a Texas o Nuevo México, te podrían regresar, ¿no? O sea, decirte, no puedes solicitar asilo porque esta parte del asylum bar, del transit bar, en el 5º circuito está funcionando. Y en el 9º circuito, en California, Arizona, ¿no? Está la suspensión. Entonces todavía puedes estar en MPP, así, pero es sumamente complejo. Entonces, sí, nos morimos de las ganas de explicar, porque sí necesitamos ayuda, porque la gente de MPP está ya circulando por todo el país, están súper confundidos. Nosotros ya tenemos gente que ha llegado a la Ciudad de México también, entonces, bueno, es una propuesta. Pero bueno, lo que yo quería contestar es esta pregunta, que si la política migratoria estadounidense involucra un proceso de desmantelamiento del sistema de asilo en Estados Unidos, que si son los tweets de Trump improvisados o es una política deliberada. Y creo que es súper importante reconocer que esto es una política deliberada, pero a tal grado que desde los años 80 hay personas en Estados Unidos que han invertido billones de dólares en think tanks en Washington, D.C., en otras partes de Estados Unidos, precisamente para llegar a este punto. O sea, son 30 años de un movimiento concertado con billones de dólares para llegar a donde estamos hoy, donde Stephen Miller entró al gobierno con una lista de más de 250 acciones que querían tomar, y ahí van tomando uno tras otro. Y la única cosa que nos ha salvado un poquito en que llevamos, 17, 18, sí, o sea, sí. Sí, exacto, es el Poder Judicial.
o sea, cuando ganó Trump, yo me acuerdo que esa noche le dije a mis hijas, ahora sí, vamos a ver si las instituciones en Estados Unidos funcionan, porque si no, estamos fritas. Y ahí estamos como en un hilo. Entonces, yo creo que es muy importante leer también un poco sobre ese movimiento, quién creó, quién aportó todo ese dinero, qué es FAIR, qué es el Center of Immigration Studies y cómo hicieron todo ese planteamiento para llegar a donde estamos el día de hoy. Muchas gracias, Gretchen. Y te tomamos la palabra para el taller. Ya vamos perfilándonos hacia el segundo encuentro. Si no hay más intervenciones, pasaríamos a la tercera ronda y creo que ya vamos encaminados justo con la discusión, ¿no? Con el tema de tercer país seguro, que hacia dónde se perfilan las negociaciones y los acuerdos o no acuerdos entre Estados Unidos, México y Guatemala. ¿Cuáles son las consecuencias para México y Guatemala si asumen o no este papel, si se asume de manera formal o se asume de manera informal? Y qué posibles alternativas tendría México y Centroamérica en este escenario migratorio, es decir, también repensar qué podría pasar con el C4, si también se perfila una reconfiguración del C4 con todas estas políticas impuestas desde Estados Unidos. Por favor. Bueno, considero que en este escenario migratorio se han pronunciado las condiciones del juego que habían establecido desde antaño, por ejemplo con la iniciativa de Mérida, en el que el gobierno de México lleva un papel instrumental y Estados Unidos el control de mando. Desde que en enero se permitió el regreso del primer grupo de personas para esperar en México, se abrieron las puertas para la devolución de N número de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Creo que es una política irreversible y el hecho que Estados Unidos presione para que México asuma un papel como tercer país seguro es la siguiente fase de esta política. Políticas supuestamente unilaterales, que ya vemos que no son tan unilaterales, sino son acuerdos que transgreden la soberanía del país, que también, como se ha comentado, nos resta redefinir. Y el tercer país seguro solo estaría formalizando para México una figura que ya somos de facto. La saturación del sistema de refugio en México así lo refiere. Consecuencia, lo que también ya se ha dicho, posiciona a las personas migrantes en este estado que se ha comentado de suspensión social, que actualmente caracteriza su estancia y precariza sus condiciones de vida durante la espera. A mí me gustaría primero, en términos conceptuales, aunque sí es un acuerdo, todavía no se formaliza constitucionalmente. O sea, justo parte un poco es esta hiperconcentración en el poder ejecutivo, ¿no?, respecto a la política migratoria del país a través de la firma de acuerdos que no han sido ratificados vía Congreso, vía Senado, ¿verdad?, por la Federación, pero que en los hechos está aplicándose, ¿no? O sea, aunque hablamos de acuerdo, jurídicamente hablando no existe un tratado internacional todavía, como lo marca el 133. Y aquí un poco hablar justo de esa opacidad que se está viviendo respecto a esos CIEs, ¿no?, que dice ese acuerdo, donde no sabemos, pues no sabemos, Agustín, si ahí a lo mejor si hay una partida presupuestal para estas personas que van a esperar en México. Es decir, hay un desconocimiento que tenemos respecto al propio tratado, ¿no? Por otra parte, me gustaría concatenar un poco el papel que está jugando el Instituto Nacional de Migración. Ya lo decía en mi intervención pasada, que pasó a tener una agenda completamente securitizada, ¿no?, donde a través de estos centros de detención se está tratando de jugar, ya lo decía Irazú, a brindar protección internacional a estas personas, pero al mismo tiempo generar estados de excepción para que la misma protección internacional los proteja. Y voy con el comentario que decía Irazú. En este momento hay alternativas a la detención en varios de los albergues. Uno de esas alternativas es nuestro albergue. Y hemos tenido traslados de personas que han sido sujetas de protección internacional del país de Tijuana, pero cuando llegan con nosotros, en lugar de continuar su proceso de asilo, están sometidos ahora bajo un escrutinio directamente con el Instituto Nacional de Migración,
que aparte les está poniendo que así como con Comar se va y se firma cada semana, dicho sea de paso, en Jalisco no hay Comar, ¿verdad? No hay una oficina de Comar, que sería otro aspecto institucional, se les está pidiendo firmar también en otra lista ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, es decir, se está también criminalizando a los propios solicitantes de protección internacional del país, y lo que ya también se señalaba un poco, que aparte de eso, cuando queremos hacer su regularización migratoria, tienen una alerta migratoria tras de sí, ¿no? Aún y cuando, ¿por qué tienen una alerta migratoria? Porque automáticamente al ser detenidos por el INM y pasar a un centro de detención, se les pone la alerta, ¿no? Entonces, un poco hablar de cómo la configuración de este propio acuerdo está haciendo que, por una parte, de manera ilusa cerremos la puerta en el sur, pero otra, generemos estados de excepción en el propio país para generar estos limbos jurídicos para las personas, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí no me quiero... Gracias. Bueno, nada más un comentario sobre esto. Siempre ha habido una alta tasa de abandonos de los procesos de refugio en México, y no nos preocupaba porque decíamos eso fue Estados Unidos. Pero ahora hay que leer esas tasas de abandono de manera totalmente distinta. Es decir, el sistema, que en parte no funciona, en gran medida no funciona, pero en parte sí funciona para llevar a personas en donde les es imposible seguir con el proceso, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Entonces, esa cifra que publica el Instituto Nacional de Migración de causas abandonadas, no-shows, etc., hoy significa algo distinto. Bueno, creo que tenemos una situación en la cual, en parte, el aparato de política migratoria está saturado, pero lo más preocupante es que cuando funciona para otra cosa, para algo que no es lo que se declara, que es básicamente aliviar presión en la frontera norte, aliviarle presión a Estados Unidos, número uno. Segundo, ir quitando presión de la frontera norte. Y tercero, disuadir, evitar y lo que sería informalizar, quitar identidad y finalmente criminalizar. Porque en México hay mucho, crimen organizado, segunda vez que lo digo, pero es de las pocas oportunidades que les quedan, y muchísimos de ellos en las centrales de autobuses lo que reciben es una invitación a unirse a eso, cuando no lo secuestran para eso, pues obviamente sabemos que también sucede. Entonces, ¿qué creo y qué puede seguir sucediendo? Bueno, que haya más presión. Estamos viviendo un descanso de la presión porque hemos sido buenos muchachos, pero eso no habla de ninguna situación resuelta. Y como digo, la vulnerabilidad está allí. Aunque sea un acuerdo y lo cumplamos, puede ocurrirse al día siguiente pedir otra cosa y estamos otra vez en la misma situación. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, ver cómo evoluciona la relación con China, esperar más contaminación de la negociación migratoria, es decir, que se saquen otros temas para forzarnos a hacer cosas, cosa que antes no sucedía explícitamente, pero hay que decirlo, sí sucedía en el fondo. La elección, desde luego, es algo que hay que tomar en cuenta y hay que calendarizar, pero como digo, pueden venir cosas antes. La desciudadanización es lo que estamos viendo, pero creo que tenemos que pedir fortalecer instituciones. Esas instituciones que hoy están abrumadas tienen que estar fortalecidas, y este es el mes de pedirlo antes de que llegue el paquete económico a la Cámara de Diputados. Se puede pedir después, pero realmente sería muy importante hacerlo ahora, pero para que funcione con cierta apertura y con cierta transparencia, no como ha estado funcionando hasta el día de hoy. Y lo mismo ver qué están haciendo ACNUR y OIM. Ya hay muchas quejas, mejor dicho, sabemos lo que están haciendo, pero si están aquí, están recibiendo fondos mexicanos. Por favor, hay que ver qué es lo que están haciendo. Luchar por la legitimidad de las OSCs. Yo no soy partidario de que todo por ser OSC sea perfecto, pero sí que hay un trabajo social fundamental que están haciendo y que hay que respaldar desde la sociedad, pero desde el gobierno también. En destrabar estos procesos en México, la advertencia que haces me parece extremadamente valiosa. Y yo soy un optimista. Dos últimas cosas. Primero, yo creo que México es un país cuya geopolítica da
para que sea un país de casi pleno empleo y que pueda recibir personas, no nada más por humanismo, sino porque la economía sí puede dar para eso. Pero creo que no lo estamos pensando así. Entonces, eso hay que recuperar esa idea. En muchos países no puede haber pleno empleo, ya. Es una idea abandonada, perdida, echada a la basura por muchas razones. Aquí yo creo que sí puede haberlo, pero tenemos que construirlo. Y eso quiere decir que podemos ir hospitales. Y por último, sí abrir diálogo y debate, yo creo que es absolutamente necesario y no podemos dejar de insistir en eso. Más sobre todo si se va a llegar a un referéndum en 2021 o algo así. Pero decir, todo esto no se oyó, toda esta voz del norte, del sur, de los inmigrantes no se oyó, se tomaron decisiones que les hicieron cosas sin tomar en cuenta a nadie, creo que sería gravísimo. Gracias, nada. Les recomiendo, hay un documento en el Senado, en la página del Senado, que habla sobre el posicionamiento del Senado sobre el tercer país. Me parece que es bueno, sin embargo, hay que cuestionar un poco porque habla, porque no reconoce el tema de la persecución como una respuesta real para retos. Más bien, lo que coloca en uno de los puntos es que México ha aportado con estos planes de desarrollo para dar una respuesta real y detener la migración forzada, es decir, evoca que solamente con estos planes de desarrollo se va a detener la migración, cuando sabemos que no es así, porque no es solamente una cuestión económica. Al final, bueno, pues se queda en retórica, porque como desde el principio les dije, pues no existe un real contrapeso en el Poder Legislativo, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Y tampoco, bueno, va a haber ha habido algunos cuestionamientos aislados, como porque hay un acuerdo y no pasó por el Senado de la República, que debería ser aprobado, un poco similar a lo que ocurre en Guatemala, ¿no? Y luego también es importante mencionar que la propia configuración del Senado, pues, va a ser un poco complicado que alguien se le ponga a Andrés Manuel a decir estoy en contra de algunas medidas. Pues, tuvimos el ejemplo con la Guardia Nacional y actualmente, bueno, comentando ayer con algunos enlaces técnicos del Senado y de diputados, pues nos decían es que nadie va a aventarse el paquete de hacer una derogación de algunas fracciones de la Guardia Nacional para eliminar las facultades que tienen migratorias, ¿no? Entonces ahí hay también como que pensar en otras maneras. También en el tema del tercer país seguro, bueno, diversas organizaciones de sociedad civil, MUMI, diversas organizaciones pues han posicionado, bueno, primero pues porque es la negativa y que nos solidarizamos y estamos de acuerdo con ello, la negativa de ser tercer país porque al final vuelve a lo mismo, el derecho al asilo es lo que estaría cuestionado, es una responsabilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos, es un derecho humano que tienen las personas habitar en el lugar en donde se sientan seguros, en donde puedan tener redes de apoyo. También porque nos parece efectivamente que el tema migratorio debe de ser abordado desde una perspectiva regional y por ende hay una corresponsabilidad regional. Y la otra que también hace mención en el documento del Senado, que es el posicionamiento sobre el tercer país, es sobre el tema de la inseguridad, del ambiente de inseguridad que existe en México. Bueno, no voy ahora a mencionar el nivel de homicidios, de feminicidios, el problema de los desalojos y despojos de tierras y territorios que tenemos en territorio mexicano y sobre todo pues el problema de desplazamiento interno forzado que dicho sea de paso no es reconocido políticamente, solamente hay 2 estados de la República Mexicana que tienen una legislación que es Chiapas y Guerrero, si no mal recuerdo, sobre el tema de desplazamiento interno forzado, pero no hay un marco normativo que respalde, que dé financiamiento, que operativice como esta protección a personas en desplazamiento interno, que dicho sea de paso, pues el propio ACNUR ha reconocido que es la antesala para la inmigración forzada, ¿no? Y en cuanto a alternativas, bueno, más que alternativas, yo haría énfasis como en algunas cosas ya para terminar, sobre qué tendría que hacer el gobierno mexicano, no sé si a la par o antes o después, de nuevo abordar el tema desde una perspectiva de derechos humanos, defender, o sea, creo que como academia, desde sociedad civil, tenemos que seguir insistiendo en la importancia de la división de poderes. La otra es modificar las narrativas, ¿no?, que tenemos ahora mismo, inclusive ya hablamos mucho,
pero también, por ejemplo, hablar de crisis migratoria más bien tendría que ser una crisis de Estado de Derecho, que como menciona Cindy es una ausencia del Estado de Derecho, ¿no? Porque no está siendo capaz de garantizar condiciones de vida. Y finalmente, desde el año pasado estuvimos trabajando en un espacio que le denominamos Trabajo Red de Redes, en donde sí ya hay propuestas tanto técnicas como legislativas de cosas que se tendrían que cambiar, y lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema integral de protección a personas en movilidad humana. En algún momento, bueno, estuvo Carlos en una reunión con nosotros, con Lázaro Cárdenas Batel, en donde les propusimos este sistema integral. En diversos espacios lo hemos colocado y desafortunadamente, bueno, pues no nos han escuchado. Entonces, a lo mejor en otra tercera reunión que podamos tener es pues que nos puedan permitir presentarles en la academia qué significa este sistema integral de protección y cómo estamos pensando una reingeniería inclusive de la administración pública federal. Y yo me quedaría. Bueno, nada más mencionar una cosa, es que, o sea, históricamente las organizaciones de sociedad civil hemos trabajado en la incidencia y lo vamos a seguir haciendo, porque la defensa y la protección de los derechos humanos no es meramente legal, y que efectivamente FM4 ha tenido un trabajo importante, pero antes ha habido otros esfuerzos que es importante rescatar desde Sin Fronteras, desde el FRAIMATIA, desde otras organizaciones, que me parece que hay que darles una lectura a los informes y a la información que hay muy a la mano. Perfecto, muchas gracias. También te tomamos la palabra, ya vamos agendando el segundo encuentro. Y los que vienen. Y le paso la palabra a Marta, regresamos con Aida y Roxana. Gracias Melissa, porque justo iba a mencionar eso. Nada más para complementar esta última parte de la participación de Melissa respecto al papel de las organizaciones de la sociedad civil, y que lo puedo conectar también con lo que mencionó Agustín, porque no solamente, digamos, ha habido un descrédito hacia el papel de las organizaciones, sino también la academia. O sea, no tenemos rabo de paja, nos acercamos al pueblo y salimos quemados, como diríamos en Colombia, porque también nos ha descalificado, ¿no? Bueno, ustedes saben muy bien cuáles han sido los tonos de la descalificación respecto a los académicos que estamos supuestamente sentados en el gabinete y no salimos a campo, por lo tanto no conocemos la realidad. Y bueno, reivindicar el papel de las organizaciones. He tenido la fortuna de participar desde el año 2001, cuando se constituyó el Foro de Migraciones, como a título personal, y hemos, bueno, varios de los académicos que estamos aquí, Patricia Zamudio, Roxana, que hemos trabajado en estos colectivos, y podemos decir con contundencia que sí ha habido un esfuerzo de incidencia, y no solamente nos sentamos a tomarnos el café con las autoridades, hacemos un trabajo de mucho compromiso, de mucho riesgo además, porque no solamente confrontamos, sino enfrentamos. Hay muchas acciones que inclusive se tomaron justo en el cambio de gobierno, de la participación en persona en movilizaciones en contra de algunas acciones que se han emprendido por los colectivos, pero sobre todo desde mi punto de vista el esfuerzo por tratar de legislar. Eso se ha hecho desde hace mucho tiempo, la participación en los planes nacionales de desarrollo, el programa especial de migración y en otras iniciativas que sería incontable mencionar, desde cuando éramos parte del foro, cuando empezamos a trabajar en los programas de derechos humanos, que bueno, esa parte de esa historia yo creo que es importante recuperarla, porque en México se habla mucho de que tenemos que cacarear el huevo, pero creo que a las organizaciones poco la han cacareado, porque han estado en el día a día en este esfuerzo, y yo creo que eso es importante reivindicarlo. Y creo que nos debemos sumar a este esfuerzo de legitimación que ya han hablado, y finalmente comentar que el sistema integral del que habla Melissa no es algo que surgió de la noche a la mañana, es el esfuerzo justamente de esos más de 20 años de trabajo en tratar de incidir. Y también de un esfuerzo por profesionalizarse día a día en las organizaciones. Y bueno, y termino con un comentario con respecto a un comentario de Luis Enrique sobre que la agenda del Instituto Nacional de Migración sea securitizada. Yo pregunto, ¿cuántos años llevamos con esa agenda de securitización? Y lo menciono en mi caso particular, colombiana. En el año 1989 llegué a este país y había 3 tipos de nacionalidades: las reguladas, las liberadas y las restringidas.
para los que estábamos en la nacional restringidas, que podía ser por cualquier motivo, simplemente el hecho de venir de países donde hay narcotráfico o de países con etiquetados dentro de la Guerra Fría o de supuestos terroristas para otros, teníamos, cuando se cambió de aquellas instalaciones que están por Lecumberri, y pasamos a Polanco, teníamos que ir al piso 16 los de las nacionalidades restringidas para documentar y llenar toda una serie de documentos restringidos, comprobar todo el tiempo que seríamos merecedores de estar en este país. Bueno, eso lo digo para que repensemos un poco el tema de que, bueno, las agendas en realidad no se han securitizado, han sido securitizadas desde mucho tiempo. Gracias. Regresamos con Aida, por favor. Gracias. Respecto a las posibles